Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, ya ahora estoy de vuelta, ya no son más repasos de temas que en su momento habíamos querido por la trascendencia que tenían, por la importancia que tenían. Aprovechamos que yo estuve de viaje, parte por trabajo y también para hacer una pequeña investigación y también unos pocos días de descanso, pero para conocer también otras cosas. En su momento, bueno, dijimos durante ese tiempo, habían varios temas que nosotros consideramos con la producción que era importante mantenerlos vivos, ¿no? Algunos de ellos como que los vamos a volver a meter ahora con más información que tenemos en el próximo programa, que va a ser que tiene que ver con todo el tema de, por ejemplo, descubrimientos que se han hecho sobre todo el tema del COVID, bueno, vacunas, etcétera. Pero el tema de hoy creo que me parece que es importante, porque realmente me pareció que fue algo muy esclarecedor. Yo, bueno, tuve la suerte, la posibilidad de estar o de recorrer o investigar cómo funciona el comunismo en algunos países de Asia. Y cuando uno empieza a ver eso, el comunismo o el populismo o el socialismo, como se hacen llamar ellos, y ve cómo funcionan, y empieza a hacer una comparación simple, no hay que pensarlo demasiado, con lo que fue el populismo que se quiso implementar acá, o que tuvimos, mejor dicho, lo tuvimos, y se lo quiso, más que implementar, se lo quiso ya dejarlo en forma permanente, que por suerte no se dio porque, bueno, perdieron las elecciones, finalmente primero las perdieron con Macri, ahí hubo un impasse, y después las perdieron con el actual presidente Milei. Eh, y Cuando uno empieza a ver cosas de allá, que ahora las voy a contar un poco para comentar, para que la gente lo tenga en la cabeza, eh, y ve lo que decían acá, empiezan a caer muchas fichas. Muchas de esas fichas que empiezan a caer, por ejemplo, son cuando se escuchaba acá que siempre, desde Cristina Fernández y toda la gente vinculada a ella, hablaban del populismo, hablaban de el socialismo, hablaban de la protección de esto, y siempre hablaban o hacían paralelismos, por ejemplo, con Cuba, o hacían paralelismos con países como Irán, que Irán obviamente es una tiranía absoluta, y a veces podían llegar a nombrar una Nicaragua o, por ejemplo, en algún momento algún comentario vinculado, por ejemplo, a Rusia, ¿no? Y uno se preguntaba, decía, pero eso no es el comunismo, o sea, esos son casos de comunismo extremo, porque la gente en Cuba realmente lo pasa mal, no tienen nada, se mueren de hambre, no tienen posibilidad de ingresos porque no tienen posibilidad de generar trabajo. En Irán se hace todo lo que manda el líder religioso. eh, y Era como que en alguna medida uno decía, ¿cómo juega esto cuando acá se decía que el Estado tenía que a través del populismo tener el control de la educación, de qué se invertía, qué se compraba, vivir con lo propio, vivir eh, con los planes, inventar los planes, todo ese tipo de cosas que utilizaron como para captar la atención, el apoyo y, peor aún, el control de la gente, y de la gente a veces con menos recursos. Eh, en el interín, todos esos líderes políticos, lo sabemos todos, desde el famoso escrache a Kicillof hace muchos años en el buquebús, cuando se iba a Punta del Este, desde, por ejemplo, el viaje en su momento, Luana Volnovich a México. O sea, muchos de los funcionarios estos que pregonaban todo esto eran los primeros que viajaban por todo el mundo, muchos que son millonarios, se les ha detectado propiedades de un alto valor, a muchos se les ha detectado cuentas, bueno, los líderes piqueteros como Beligoni, por ejemplo, que con la investigación que ya está muy avanzada, de los temas de extorsión, por los cuales se lo está investigando. Lo mismo los sindicalistas, Palacios, no me acuerdo cuál, había uno que tenía hasta una especie casi de un zoológico adentro, y, acá, no acá en Argentina. Y,
Y uno dice, qué morboso o qué tremenda esa política que probablemente tenga que ver con el Foro de San Pablo, ¿no? Con lo que pregona el Foro de San Pablo, que es la de tratar de dominar a la gente a través de la dependencia. Dejando esto de lado y yéndonos a lo que es el comunismo en Asia, por ejemplo, países como Vietnam o Laos, que son países comunistas, países que incluso en su momento Vietnam tuvo la guerra con Francia, bueno, tuvo a Francia, después Estados Unidos, logró que se fueran. También hubo muchas guerras allá entre Tailandia, Vietnam, Laos, Camboya, bueno, muchas situaciones tremendas. Pero cuando uno puede llegar, por ejemplo, a Vietnam, que es un país comunista, y uno empieza a hablar con la gente, y es gracioso porque ahí entiende por qué los políticos nuestros nunca hablaban de esos países que son los comunistas, parecidos a China. Fíjense que el gobierno anterior tampoco hablaba mucho trataba de no hablar demasiado de China, salvo hablaba de China cuando había que hacer algún tipo de convenio, o algún tipo eh, algún tipo, digamos, de eh, tratado, pacto o lo que fuera, como para generar alguna interacción, pero no comparar con sistema de gobierno. ¿Y por qué? Esa es una de las preguntas que uno se hacía. Y bueno, teniendo la oportunidad de conocer en Vietnam, la similitud que teníamos que tenemos, por ejemplo, es que es un país comunista, es un partido comunista, partido único, parecido a lo que pasa en Cuba, pero eh, con algunas diferencias importantes. Eh, es un partido único en el cual votan los líderes de los distintos estados provinciales, que son muchos, muchos más que los que en Argentina, y son los que nombran a los líderes políticos, ¿no? El presidente o el primer ministro, según el caso, según estemos hablando de Vietnam o de Laos o de lo que fuera. Por Camboya no es el caso, no es comunista, no tiene este régimen. Pero para dar el caso de estos dos. Lo interesante del tema que acá en Argentina se hacía todo eso que yo mencioné antes, de los planes, de lo esto, de decir que la salud pública, la educación pública. En cualquiera de esos países, la economía es 100% capitalista. Uno va, yo tuve la oportunidad de hablar con mucha gente allá eh, y preguntarles, ¿no? Y decir, bueno, pero ¿qué es lo que te da el gobierno? Y me dice, la respuesta fue unánime, nada. Y digo, ¿cómo que nada? No, nada. Acá dejan abierto que venga la gente, que la gente invierta, eh, que si quieren venir las empresas, hay empresas multinacionales, las hay en esos países, y dicen que la economía es capitalista, o sea, cada una de las personas del pueblo tiene que conseguirse un trabajo, un negocio y sobrevivir, y pagarse su educación, pagarse su salud, pagarse todo lo suyo a través de el mérito que tenga o el éxito que tenga en su gestión laboral o en sus proyectos empresariales, si lo intenta o si lo puede lograr, y con apoyo cero del gobierno. Después está otro grupo de empresas que particularmente uno iba, recorre por ahí y dice, ah, bueno, y esta empresa, cuando uno veía una empresa que era una empresa local, que no era una empresa multinacional, o grandes caserones o palacetes, y uno les preguntaba a la gente, ¿y esa qué es esa empresa? Ah, no, esa empresa es local. Ah, bueno, hay inversión local. Sí, sí, los dueños son gente del partido. Ah, ok, o sea, son gente del gobierno. Sí, 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 te decían. Y te lo decían ya como asumiéndolo, ¿no? Y lo mismo con las casas. ¿Y esa casa qué es? No, ahí vive, por ejemplo, el secretario de no sé qué cosa, que también es empresario, y eran palacetes donde todos los que pertenecían al Partido Comunista gobernante vivían con los lujos máximos o tenían empresas importantísimas, ¿no? Es como cuando acá se hablaba voy a hacer un pequeño chivo, ¿no? Cuando hablábamos de los socialistas con
con iPhone, ¿no? O los populistas con iPhone, este, y con prepagas caras, para no hacer otro chivo más, porque había una que es la que más se nombraba. Pero bueno, en estos países, justamente, claro, no se los nombraba nunca acá, ni cuando se hacía campaña, ni cuando se quería describir, ni cuando se quería mostrar. ¿Por qué? Porque estos países aceptaron el capitalismo, lo mismo que China. China hoy es uno de los países que tiene la mayor cantidad de millonarios en el planeta. De la población china hay más de, no quiero decir un número inexacto, pero estamos hablando de más de 20 millones de millonarios que hay en China. ¿Por qué? Porque China tiene un gobierno comunista, pero con una economía capitalista. Sí tienen controles que hacen para proteger lo que tiene que ver con el gobierno. Por ejemplo, los controles que en China, por ejemplo, el WhatsApp no se usa, hay un WhatsApp chino, hay control de Internet, bueno, hay un montón de controles de ese tipo, o sea que eso sí está en manos del gobierno para controlarlo, ¿no? En estos lugares no, por ejemplo, el WhatsApp sí se puede usar, tanto en estos lugares como Vietnam, Laos y demás. Y lo que me terminó de cerrar la tremenda imagen de por qué el comunismo cada vez va más al fracaso, cada vez es más eh, rechazable, cada vez es más una figura que no resiste análisis ni puede ser sostenida, es cuando uno ve la hipótesis del caso de Camboya, ¿no? En Camboya, cuando Camboya queda liberada, que se van también los que estaban ahí, que en su momento estuvo Francia, en un momento dado estuvo también parte de Estados Unidos, se arma toda una situación interna tremenda. Ustedes se deben acordar una película llamada Los Gritos del Silencio, los The Killing Fields en inglés, que contaba la historia esta, ¿no? Y que fue en Camboya, que no es comunista, se produjo el segundo mayor genocidio de la historia del mundo, que lo hizo Pol Pot. Lo hicieron los Khmer Rouge o Gemeres Rojos, como se autollamaban, y fue un partido político que estaba apoyado por Mao y por la China comunista, y que lo que querían hacer era tomar el poder como había pasado en los otros países que Vietnam, Laos, o por ejemplo, bueno, el problema con la guerra civil de Myanmar, ahora pobres están con el tema del terremoto, pero... Y se llegó a niveles de matanza, que fue, como les dije, el segundo genocidio más grande. El primer genocidio fue de Mao, el segundo fue de esta persona, Pol Pot, el tercero fue Stalin. Fíjense qué particularidad, ¿no? ¿Quiénes son los principales genocidas de la historia del mundo? ¿Y a qué partidos o qué líneas políticas pertenecen? Bueno, en Camboya, esto es lo que hacían. Como les dije, se encontraron 20.000 fosas comunes y habían centros de detención en los cuales agarraban y torturaban a la gente. Los torturaban, las torturas más espantosas, no lo voy a contar ahora porque realmente es muy fuerte, pero lo que ustedes se puedan imaginar. Y después de torturarlos durante mucho tiempo, cuando ya los tenían casi diezmados físicamente, les decían que ya habían sido reeducados. Y ahí se los llevaban al campo de exterminio donde los mataban. Ustedes pueden ir hoy y visitar los campos de exterminio, en los cuales hay columnas donde están llenas de los cráneos y los huesos de la gente y divididos en cuatro paredes. En uno dice de 0 a 20, el otro de 21 a 40, el otro 41 a 60 y el otro más de 61, que era la edad de los muertos por los cráneos que habían encontrado, ¿no? ¿Y cuál es la particularidad importante para tener en cuenta en estos casos? La gente a la que exterminaron, ellos, que por suerte fracasaron, no pudieron ganar, pudo ganar el gobierno en ese momento y no pudieron tomar el control, Pol Pot, que era el líder de ellos. Lo que ocurrió fue que, como decía, tomaban a toda la gente capacitada. Tomaban a la gente, por ejemplo, profesores, profesionales, gente educada, toda la gente que podía llegar a ser un peligro porque estaba capacitada o preparada. Bueno, a esos los agarraban y los exterminaban. Y cuando ellos exterminaban, los exterminaban a ellos y a toda su familia. O sea que, fíjense
Entonces, lo que es el populismo, lo que es el populismo berreta, que nos quisieron vender a nosotros, eh, cómo funciona el comunismo en los países donde está estable, que es un comunismo con economía capitalista, donde lo que más quieren es inversión, y ya pueden sacar ustedes sus propias conclusiones de a dónde nos querían llevar, o el Foro de San Pablo, qué es lo que promueve en Sudamérica para tratar de hacer, que está muy lejos de ser un régimen ni comunista ni socialista, sino que básicamente es una forma de garantizar una dictadura y tener el control de la gente a través de control económico, educacional y desde el punto de vista de la salud. Bueno, nos vemos y todo esto lo pueden llegar a investigar y vale la pena verlo y leerlo. La semana que viene veremos otros temas que espero les guste.